¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Mi nombre es Alfredo Rivera, Sales Coach y embajador de la Asociación Internacional de Ventas en Guatemala. Los quiero invitar a que vean esta entrevista. Tuve la oportunidad de entrevistar a Guillermo Moreno, quien es un Executive Site Director en el sector de la industria de BPOs Outsourcing desde Guatemala. Resulta que Guillermo lleva ya casi 18 años en la industria, en temas de liderazgo, es muy conocedor de esos temas. Entonces, en esta entrevista le hice varias preguntas y me hizo muchos comentarios muy interesantes, porque como ya sabrán, todo el trabajo en los BPOs, casi que todo migró a casa, especialmente el año pasado en el tema de la pandemia. Entonces ahora, como líder, ¿cómo lideras un grupo de 100 personas, tal vez de 500 personas, tal vez hasta de 1000 personas, de forma efectiva y de forma virtual? No es un tema nuevo, pero obviamente existen muchos retos. Entonces, quise entrevistar a Guillermo y me pareció muy, muy interesante la forma que él lidera a sus equipos desde casa. Entonces, los invito a que vean esta entrevista. Espero la disfruten, espero que aprendan. Y los que no me siguen, por favor, síganme en mi cuenta de Instagram, en LinkedIn. Ya somos una bonita comunidad en LinkedIn donde hablamos de temas de liderazgo, temas de ventas, neuromarketing, social selling. Entonces, espero disfruten, espero aprendan también todos aquellos que manejan equipos de forma virtual, y porque él nos da algunos tips muy interesantes. Entonces, les dejo la entrevista, disfrútenla, compártanla, denle like, formemos una bonita comunidad. Estoy trabajando algunos otros proyectos, entonces los voy a estar publicando. Y nada, y gracias por consumir este contenido. Disfruten la entrevista. Nos vemos. Ok. Entonces, muy buenas noches, Guillermo. Para mí es un placer que hayas aceptado mi invitación. La verdad es que ya veníamos hablando, ¿verdad? Un poquito Así es. y nos ha costado como encontrarnos, pero yo te agradezco al 100 por estar acá. Vamos a compartir un poquito de información de valor para mucha gente. Ojalá que la gente se beneficie con estos tips que vamos a hablar. Y para que la gente entre en contexto, lo que vamos a hablar hoy es un liderazgo de uno a uno en temas de BPOs, outsourcing o call centers, específicamente en el área de Guatemala. Tanto Excelente. tanto mi persona, Alfredo Rivera, que tengo ya unos años de experiencia en este sector, y Guillermo, quien también es profesional y ha tenido un gran recorrido como director de operaciones en estas industrias. Entonces vamos a hablar de algunos temas importantes hoy. Bienvenido, Guillermo. Gracias por estar conmigo acá en mi canal. ¿Y cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo has estado? Pues mira, primero que nada, gracias Alfredo. Para mí estos espacios son tan importantes porque al final del día creo que todos buscamos la respuesta a los desafíos que encaramos. Creo que todos siempre tenemos en la mente cómo estarán manejándolo otros que se encuentran con el mismo desafío con el que me está quitando el sueño. Ciertamente la pandemia fue algo que creo que nos tomó de sorpresa a todos y cambió el mundo entero. Entonces, por supuesto, nuestra industria sufrió bastantes cambios inesperados, muchos por el factor humano, que creo que compartimos la mayoría la preocupación de nuestra gente, tener 500, 600 personas que son básicamente lo más valioso de nuestras compañías. Nosotros no manufacturamos productos, máquinas ni nada, sino que nuestro talento es lo más precioso que tenemos, porque últimamente ahí está nuestro plan de a futuro, los futuros líderes que estamos desarrollando para que lideren nuestras empresas e inclusive tomen nuestros propios puestos en un futuro. Y esa es la promesa y eso es lo bonito del negocio del contact center. Pues tú lo has dicho, la pandemia pues fue algo bastante duro y con gusto te puedo compartir mis impresiones del momento y el crecimiento que todos tuvimos al enfrentarlo cara a cara, tal como lo hicimos hace un año y un mes aproximadamente, cuando
yo siempre me refiero a esa época cuando el mundo explotó. Correcto, correcto, sí, y tenés toda la razón. Entonces, empecemos así cortito, solo para que la gente sepa quién es Guillermo, de dónde viene y por qué la gente está escuchando a estos dos locos acá. Empecemos por quién eres tú, así resumido. Pues con gusto. Fíjate que pues yo creo que como la mayoría de profesionales en la industria del contact center, nunca ni fue mi meta llegar a un contact center, ni era algo que venía formando, pero creo que nada mejor pudo haberme pasado que ingresar a una industria tan bonita. Después de mis estudios que los realicé en el exterior, inicié de hecho a trabajar en una aerolínea y al llegar a su término ese ciclo de mi vida profesional, pues inició un contact center en El Salvador, de hecho, y era una marca que no era conocida, de hecho, pues nos batallábamos con que la gente lo pudiera pronunciar, porque pues era un nombre muy particular y todo, Mm, y los contact centers pues todavía no habían llegado a su madurez, sino que estábamos todos iniciando, todos aprendiendo al mismo tiempo. Entonces, pues como dicen, la vida se va rápido, los años pasan rápido cuando haces lo que amas y disfrutas. Y para mí fueron 17 años y medio que te puedo decir en los cuales pues he tenido la gran fortuna de trabajar con muchísima gente, haber convivido con profesionales de muchos países y haber encarado situaciones de poner a nuestros países en alto y pues al final lograr demostrar que somos capaces de proveer un servicio igual o mejor que el que se produce dentro de las organizaciones de muchos de nuestros clientes que ahora nos consideran socios estratégicos para sí, la mejora de su negocio. sí, Y eso es totalmente. con Sí, nuestra gente en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica, en todos los países donde encuentras contact centers. sí, y es ahí donde viene el tema del liderazgo, ¿verdad? ¿Verdad, Guillermo? O sea, es ahí donde uno dice, bueno, estoy liderando un grupo de personas que me siguen mis objetivos, me siguen mi visión y todos vamos hacia los mismos resultados. Y el reto viene en trabajar con una gran cantidad de personas. Sin embargo, un líder exitoso lo logra y lo logra obviamente a través de sus propios digámoslo, de sus propias habilidades de trabajar con personas, de la forma de trabajar con personas, porque no es tanto lo que hacemos, sino que es más cómo lo hacemos, ¿verdad? Y mantener ese Muy de impacto en la acuerdo. gente, ese impacto en la gente y posteriormente lograr que nos sigan, porque lo que es people development y todo esto, creo que es la clave. Muchas veces tenemos empleados que no nos rinden como queremos y no nos damos cuenta de que hay ahí un lack of commitment o un lack of engagement de parte del líder también, ¿verdad? Solo es fácil, yo digo, siempre Sí. digo, es fácil ser el jefe y pedir algo versus ser un líder y hacer que la flota te siga. Entonces, háblanos un poquito de eso, Guillermo, perdón, en cuanto a tu liderazgo, cómo lo has manejado en el tiempo de pandemia, qué te ha funcionado más o menos y más o menos algunos retos que tal vez, obviamente, estamos enfrentando todavía, ¿verdad? Al trabajar de forma virtual todos, porque ese siempre ha sido un reto. Cuéntanos un poquito de eso. Con gusto. Con gusto. Fíjate que para mí el credo al cual me suscribo es la cercanía con la gente. Al final mantengo lo que decía al inicio, lo más valioso que nosotros tenemos es nuestro talento. La promesa a nuestros agentes de ser los futuros supervisores, los futuros jefes de piso, los futuros agentes de calidad, entrenadores, gerentes de cuenta, directores de site. Eso es lo más valioso que tenemos. Ujú, Pero igualmente importante
no solo es alimentar y motivar a que ese sueño siga vivo y se convierta en ese pequeño motor que lleve a nuestro talento hacia adelante, sino también el acompañamiento que debe de ocurrir durante esa etapa de desarrollo. Yo tenía alguien que respeto muchísimo, que fue un mentor, siempre ha sido, es un mentor mío actualmente, aunque pues ya no trabajemos en la misma organización, pero siempre pues daba el ejemplo de la comida. No puedes realmente apresurar el cocimiento de algo en un horno de microondas. Algunas cosas llevan a fuego lento y eso es muchas veces el talento y eso es lo que debemos de hacer para asegurar de que nuestros profesionales están preparados para encarar esos desafíos y con una relación de constante comunicación y cercanía. Muchas veces alguien puede hacer que no sabe que está en problemas, pero pues mediante tu cercanía, tus interacciones, esos uno a unos que nunca deben de faltar, porque al final del día no son sesiones para que tú como jefe hagas un monólogo de todo lo que tú le quieres decir, sino que al contrario, es para que nuestros colaboradores expliquen cómo van a encarar esas diferentes situaciones y poder, como líderes, hacer esos cuestionamientos y ayudar a ellos y ellas a que logren eso. Sí, totalmente lo comparto contigo. Yo creo que trabajar de uno a uno con la gente es clave, porque cuando la gente se siente apoyada, se siente direccionada, se siente de que hay alguien ahí para cualquier cosa, es como que cuando decimos, you got my back, I got your back, ¿verdad? Entonces, y crear ese ambiente laboral, obviamente no es fácil, pero es posible. Y cuando el líder lo logra, pues ya ahí tienes una flota de cientos de personas operando de forma eficiente, especialmente en temas de pandemia. Yo hablaba con otro líder la otra vez de otro BPO y me decía, imagínate que estamos encima de los empleados, de los ops leaders y esto, normalmente en la oficina y nos miramos de uno a uno y luego todos miramos a trabajar virtual. Y ahora, ¿cómo te aseguras de que fulanito ejecuta sus tareas tal como se las pide la empresa? Y cuando hay un poquito de ineficiencia o no hay resultados que uno está, digamos, acostumbrado a recibir y veo una diferencia, entonces dicen, oye, ahora, ¿cómo le hago para poder trabajar con estas personas? Esos fueron retos que obviamente se nos vinieron, pero de tu lado me suena interesante como decías anteriormente, que todo va a fuego lento, no podemos apresurar el cocimiento de algo. Entonces, a lo que yo te entiendo con eso es de que es esto de people developing, ¿verdad? Que no puedes Sí, tener un empleado definitivamente. óptimo de la noche a la mañana. Puede tener la mejor actitud, pero va a tomar un tiempo trabajando con el empleado para poder llevarlo al camino correcto y hacer que siga líder. Y eso requiere de paciencia, requiere de people Así skills, es. requiere de entusiasmo, persuasión, etcétera. Entonces me llama mucho la atención la forma de liderar que tienes y a la vez te pregunto, em, en tu experiencia y en todos los años de carrera que has tenido en esto de los contact centers, ¿cómo ves tú el ambiente, digamos, a nivel LATAM, a nivel Guatemala, al nivel sur y centroamericano en términos de crecimiento? ¿Será que existen más empresas hoy en día tratando de hacer esto del outsourcing de sus servicios? ¿O será que se están vinculando un poquito más a la comunicación digital y tal? Porque como hay mucho consumismo, la gente compra mucho también en lo digital, ¿verdad? Pero, ¿o será que hay muchas empresas que siguen buscando contact centers para poder sacar sus servicios a otros países y beneficiarse de eso? Sí, fíjate que esto es muy interesante porque quizás dejando de lado por un momento industrias que se vieron severamente afectadas, tales como la industria de las aerolíneas, hotelería, etcétera, donde sus negocios llegaron a un alto
muy marcado con la pandemia. Hemos visto un crecimiento significativo a muchas de las compañías que quizás antes no lo tenían como primera opción, pero ahora, dado los desafíos económicos que la pandemia ha traído, se han visto forzados a reconsiderar esas opiniones pues para buscar ahorros y llevar esos negocios a nuestras regiones. Y una de las grandes ventajas es que tenemos talento, tenemos una ética de trabajo en nuestra gente que le permite a nuestros clientes llegar a tener esa confianza. Una de las cosas que es bien importante mencionar es la pandemia vino y aún está. Creo que todos damos gracias por el hecho de que ya vemos la luz al final del túnel, como se dice, sí, con vacunas que en algunos lugares con más celeridad que en otros, pero ya la vacuna existe versus esta conversación en abril del 2020, donde teníamos una incertidumbre de cómo será la semana siguiente. Pues fíjate que, en mi opinión, la pandemia cambió el negocio por siempre, porque nos obligó a hacer algo que todos sabíamos que se podía, pero me atrevería a decir que la gran mayoría no había llevado al máximo potencial, y eso es el teletrabajo. Era un tema todavía tabú, ¿cómo vamos a hacer eso? Pero si es que, y creo que muchos de tus comentarios era lo que estaba en la mente de todos. Y a mi criterio, en esos momentos es donde los procesos, por ejemplo, son clave. Ser una empresa fuerte en procesos que sean repetibles y replicables en cualquier situación, cliente o industria, es últimamente lo que te va a permitir dormir pacíficamente, porque ya sabes de que todo el mundo conoce lo que hay que hacer, lo entiende, y con tus puntos de control vas a lograr saber si se está realizando o no. Uno de los cambios principales es el tema de, pues yo virtualmente no puedo ser igual de efectivo en mi cercanía con la gente porque necesito ver a una persona para lograr hacerlo. Creo que el año pasado y este año nos han demostrado que no es así. Ahora, por supuesto, tenemos que verlo con otra óptica, pero yo te puedo decir con mucha alegría que para agosto del año pasado, yo tenía mis mismas sesiones de town halls con todos mis colaboradores todos los meses a través de Zoom. Tenía los reconocimientos. Por supuesto, ya no era que les enviaba algo rico de comer y un refresco y se los servía personalmente, como era mi costumbre, sino que se los llevaba a un servicio como Hugo, como Uber Eats o cualquiera de los servicios que puedan estar en cualquiera de nuestros países. Pero siempre se lograba el objetivo, que era lograr que el individuo se sienta valorado o valorada y que ese reconocimiento sea algo tangible. Eso nunca nos detuvo para poder siempre emitir diplomas virtuales de reconocimiento de algo que se hace bien y generar ese entusiasmo de alguien que dice, yo soy importante en mi trabajo. Lo que yo hago no pasa desapercibido. Sí. Inclusive no únicamente aquel desempeño sobresaliente, sino que también aquellas mejoras importantes de nuestros colaboradores y colaboradores que son como soldados que están batallando para lograr esas mejoras y finalmente las logran. Eso también hay que celebrarlo. Sí. Entonces, eso es un aprendizaje que yo me llevé de la pandemia. Sí, excelente, excelente. Yo creo que esos puntos que acabas de tocar son clave, porque si no trabajas de cerca con las personas, no las haces sentir valiosas, como bien lo decías, el reconocimiento, ¿verdad? Por muy significativo o significativo que sea a nivel global o a nivel corporativo, todo tiene su valor, y eso de darle las gracias a alguien tiene su impacto.
Y eso es lo que hace, lo que ayuda muchas veces que las personas solo sigan caminando con uno. Eso es muy importante, muy, muy acertado lo que acabas de decir. Algunos beneficios que puedas mencionarme que, no sé, tal vez no todo fue negativo en la pandemia y sí, pues los números se mantuvieron. O sea, ¿qué es lo que viste que sí fue positivo al mudar mucho de este teletrabajo a la casa? Pues mira, sin duda alguna, el factor humano sobresale en toda mi evaluación de qué nos dejó la pandemia. Hemos conocido historias de madres, por ejemplo, que dejaban a sus hijos al cuidado de personas que les colaboraban, de Ujú. familiares, que finalmente pudieron tener ese espacio, esa cercanía con sus hijos. Yo te digo, conozco una historia que a mí me fue muy conmovedora para mí, sobre una madre que tenía un hijo que tiene un hijo, y el niño tenía ya aproximadamente 1 año y medio y no hablaba. No hablaba, estaba cohibido, era bastante serio y todo. Y al haber estado con su mamá todo el tiempo de la pandemia y haber tenido ese nexo, y si bien es cierto, inclusive trabajando desde casa, tú estás en casa pero no estás, Sí, porque estás en llamadas, estás en videoconferencias, etcétera. Mas, sin embargo, pues ese nexo y el fortalecer ese vínculo entre madre e hijo hizo que su hijo comenzara a hablar, algo que pues ya empezaba a preocupar a la familia. Historias como esas hay muchísimas, de gente que ha logrado eso. Y los beneficios, no solo a título personal, yo creo que el principal fue: cuidémonos, no salgamos, cuidemos a nuestra familia, demos gracias a Dios porque podemos seguir adelante, devengando un salario que nos permite pues cubrir las necesidades personales y de nuestras familias, pero también inclusive a nuestros clientes. Creo que había mucha ansiedad sobre, bueno, ¿y cómo voy a asegurarme de que la gente me esté tomando mis llamadas? sí, ¿Cómo voy a asegurarme sí, de que todo el tiempo estén conectados? Pues creo que nuestro talento y nuestro personal y su ética de trabajo nos dieron una grandísima lección, sí, porque inclusive sin esa supervisión directa, visual, nos demostraron que sí tienen ese compromiso y sí llegaban a responder con todas sus asignaciones. Creo que también algo muy importante de mencionar es que todas aquellas barreras que teníamos antes, las barreras logísticas en nuestros países, tiempos de tránsito que son hasta de 2, 3 horas solo de ida. Estás hablando de alguien que sí, invierte entre 5 a 6 horas solo en llegar y regresar de su trabajo a casa. Pues ahora podía contar con ese tiempo para su familia. El cubrir, por ejemplo, tiempos extraordinarios que antes no era muy posible en algunos casos. ujú, Si le podíamos decir a alguien, pues, cree que se podría venir a las 11 de la noche y me trabaja de 11 a 2 de la mañana, pues realmente no era una posibilidad, no era factible sencillamente. Pero ahora sí lo ha sido, trabajando desde casa. Entonces, creo que fue algo de mucho beneficio y realmente, pues en mi experiencia, la pandemia nos dejó más positivo en ese aspecto que negativo, porque el crecimiento que todos tuvimos, que fue a la fuerza, ujú, porque no creo que hubiéramos crecido a esa velocidad si sí, no hubiéramos tenido algo como la pandemia. sí, muy bien. Y esas son muchas de las cosas que acabas de mencionar. Yo las comparto porque obviamente hemos vivido esta experiencia, ¿verdad? Y imagínate que en Guatemala tenemos un montón de contact centers con miles de empleados y todos, y que si llegan a ver esta charla, me gustaría que comentaran, ¿verdad? Y que compartieran el video, porque es que esos temas creo que son importantes porque cada quien tuvo su experiencia
y cada quien se mantuvo como se mantuvo, y como empresa y como colaborador. Yo soy, por ejemplo, alguien que también pasó lo mismo. Entonces, me relaciono mucho con eso. Entonces, y regresando al tema de liderazgo, obviamente las empresas, toda la incertidumbre que se vino, ¿verdad? De decir, ¿y ahora qué va a pasar? Y escuchaba incluso comentarios que, solo va a ser 3 meses y ahí regresamos. Y luego las restricciones en los países, en el nuestro, etcétera. Y aquí estamos, que todavía la mayoría trabajan desde casa después de un año casi. En temas de liderazgo, me pregunto yo y te pregunto a ti, em, yo sé que ahora tenemos muchas herramientas digitales y gracias por ello, ¿verdad? Que nos ayudan mucho, pero siguen, o sea, a ver, seguimos teniendo buenos números al 100 o mejores o no, o ha tenido sus challenges, digamos, a cierto punto, tal vez al inicio, tal vez no. Que tú qué has visto en ese aspecto, porque te lo pregunto porque he escuchado muchos comentarios que dicen, el teletrabajo llegó para quedarse, perdón, el home office llegó para quedarse. Entonces, hay muchas empresas que ya dijeron, bueno, no vamos a regresar, vamos a trabajar desde casa. Tal vez no tanto los contact centers, pero otras empresas. Entonces te pregunto, ¿tú cómo lo ves? ¿Será que es factible? ¿Es factible liderar una operación de forma virtual digamos, al 90%? ¿O tú crees que sí o sí se necesita de alguna forma ese acercamiento personal, ¿verdad? En algún dado momento. ¿Qué piensas de eso? Pues fíjate que en mi opinión, como te decía al principio, creo que la industria, estemos todos de acuerdo o no, ha sido cambiada por siempre, porque nos ha enseñado que algo es posible que antes nadie lo creía enteramente posible, que es poder liderar una compañía de forma virtual. Creo que sorpresas importantes que salieron en esta pandemia, como compañías de nueva economía, que tratando de buscar soluciones dentro de los desafíos de no poder salir de casa y lograron crecer negocios, lograron desarrollar conceptos que quizás antes había bastante temor en tratar de hacerlo. Yo una de las cosas que veo es que con los procesos, con esa cercanía, todo es posible. Y de hecho, para mantenernos en casa, nuestra carta de presentación ha sido nuestro creer en que se puede hacer, sino que primero que nada ha sido demostrarlo con nuestros clientes, que los números pueden estar igual o mejor que estaban en el edificio. Y por eso es que la gran mayoría de clientes han dicho, pues yo no era muy creyente de esto, pero si me sigues dando lo que me has estado dando los últimos Claro. meses, pues yo no tengo problema. Y por supuesto todos encaramos la dificultad que el espacio que teníamos en nuestros edificios ahora ya no es suficiente, porque el espacio se ha visto reducido al 50% para mantener ese distanciamiento. Sí, Entonces, las 500 estaciones que tú tenías para albergar 500 agentes, ahora pues solo albergan 250. sí, Entonces, la necesidad es imperante. Pues nadie tiene 2, 3 edificios listos solo para poder cubrir ese espacio. Pero yo creo que lo más importante es que la industria ha cambiado, no solo en herramientas, sino en la ética del trabajador también, de saber todos los beneficios que yo tengo, por ejemplo, pudiendo trabajar desde casa, y la responsabilidad que existe en que, a pesar de no tener un seguimiento visual o tradicional, siempre puedo demostrar de que la confianza está en los números que soy capaz de entregar. Todavía los planes de carrera siempre siguen siendo posibles, y tenemos gente que pues cree firmemente en eso. Yo me considero siempre un fiel creyente que el desarrollo es posible
esté la persona en casa o esté la persona en el edificio. Excelente, muy bien. Y obviamente esto lo dice Guillermo Moreno, quien es un experto y que tiene una gran experiencia en contact centers en Guatemala. Y pues escucharlo de alguien, ¿verdad? Ya con varios años de experiencia en la industria, creo que obviamente tiene su peso. Y yo espero que la gente que escuche que vea este video y escuche este audio, pues aprenda y se motive a que la vida sigue, las cosas cambian, tenemos que ser resilientes a los cambios y adaptarnos y seguir adelante. Y creo que lo que decía Guillermo es muy, muy interesante porque el compromiso de las personas trabajando desde casa o en la oficina ha siempre estado allí, y eso lo reflejan los números que los clientes reciben, lo cual los clientes están contentos con esos números, obviamente. Entonces, muy, muy buena analogía, Guillermo, excelente. Mira, no tengo ningún otro tema acá para mencionarte, pero si tú quieres dar algún tip o alguna recomendación o algún mensaje de motivación para la gente que está en esa industria, adelante, tenemos 2 minutos más. Perdón, estaba en mute. Decía, sí, con gusto. Tengo a mi compañero de oficina aquí a la par de mi oficina de casa, que es mi perro, que a lo largo de toda la pandemia, perdón por el ruido, No, está bien. si repentinamente ladra. Fíjate que la recomendación que yo tengo es no nos pongamos limitantes sobre lo que podemos hacer. La limitación de esa cercanía a nuestra gente está en nuestras mentes. Una llamada por Zoom puede ser igual de cálida que una llamada en persona. Y si eso no fuese así, ¿cuál fue nuestro sentimiento esta Navidad cuando nos conectamos a través de Zoom y departimos juntos? Sé que se hacía por algún momento un desorden porque todo el mundo quería hablar al mismo tiempo, pero mi punto es que la cercanía y ese vínculo emocional entre nuestros colaboradores y nosotros como líderes puede seguir y no tiene limitantes. Controlamos muchísimo más de lo que creemos controlar, así que hacia adelante. Cambiemos la industria, profesionalicemos este modelo, este regalo de work from home que ha cambiado la industria del contact center por siempre. Excelente. Muy bien. Muchas gracias, Guillermo. Te agradezco por estar aquí. Un gusto, ha sido un placer.